esto que la gran sorpresa fue la contundencia del triunfo del Partido Republicano en las elecciones para los convencionales constituyentes, ¿no? En Chile. Vamos a hablar ahora con un senador de este partido, se llama José Manuel Edwards Silva. ¿Cómo le va, senador? Muy gracias por recibirnos. Gracias por la invitación, María Ernesto, y un cariñoso saludo a todos tus televidentes. ¿Qué pasó que ganó la derecha chilena de esta manera tan clara en estas elecciones? Bueno, yo creo que lo que ha ido ocurriendo es que el diagnóstico con el cual se llamó al proceso constituyente era un diagnóstico que no era verdadero, porque acá lo que se le dijo a la gente es que cambiando la Constitución, todos sus males y sus dificultades se iban a terminar. Iba a vivir más seguro, iba a tener un mejor empleo, iba a tener mejores pensiones, mejor salud, mejor educación. Y la verdad es que no se ha podido, y la gente se dio cuenta que en realidad no era así. La Constitución es muy importante, son las reglas del juego, pero también hay parte importante del juego que se da en las políticas públicas y en la forma como el gobierno actúa de manera ejecutiva. Entonces, yo creo que lo que pasó es que la gente se hastió de esto y el Partido Republicano ha sido, creo, muy consistente en defender sus ideas de la libertad y también representamos, creo, más fielmente las necesidades de los chilenos. Creo que nos creyeron más, defendimos más los temas que le importan, la seguridad, el problema que existe hoy día con la inmigración, la falta de trabajo y muchas otras materias que son clave dentro de lo que está ocurriendo en Chile hoy día. Senador, ¿para usted fue una reacción de la población chilena al proceso constituyente o fue también un voto castigo al presidente Gabriel Boric? Yo creo que no existe en esto un plebiscito a mitad de mandato que no tiene relación con lo que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, creo que mucha gente, obviamente todos votamos por distintas materias, pero parte importante es una evaluación a un gobierno tremendamente impopular como el gobierno del presidente Boric. Yo creo que esto quizás en Latinoamérica, en Estados Unidos no se sabe, pero la crisis de seguridad que hoy día vive Chile no tiene parangón en la historia. La crisis de inmigración que tenemos no tiene parangón en la historia. Chile hasta el 2014 se desarrollaba, era un faro que irradiaba cultura y progreso. Y desde 2014 la verdad es que Chile volvió a la mediocridad que teníamos antes de las reformas que se realizaron hace más de 3 décadas. Entonces, yo creo que efectivamente hay una evaluación al gobierno del presidente Boric y yo espero que el presidente Boric escuche a la ciudadanía porque ha tenido 2 derrotas resonantes, macizas, en los últimos 8 meses y cambie su forma de actuar como presidente. Senador, ¿usted asocia esto que llama la decadencia chilena en los últimos años al fenómeno migratorio? ¿A qué se refiere usted cuando dice que hay una crisis migratoria? No. En Chile hasta el año 2013 o 2014 crecía al doble del mundo. Hoy día crecemos a la mitad. Los salarios de los chilenos se estancaron hace 10 años. La producción minera está estancada desde el año 2005. La inversión se desplomó. Los chilenos tenemos peor calidad de vida que lo que teníamos hace 10 años. Y eso se inicia con las reformas tributarias, laboral y educacional que se realizaron durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí empieza el declive chileno. Y el problema de la migración es distinto. Lo que pasa es que en Chile hasta hace 6 años teníamos algo así como 160.000 personas que venían de otros países viviendo con nosotros, un país de 18 millones de personas. Y en 2 años, hoy día tenemos probablemente cerca de 2 millones. Entonces, se llegó a tal punto que lo que está viendo hoy día es una crisis de inmigración porque el país no está pudiendo soportar o no está pudiendo absorber el flujo migratorio que viene especialmente de la catástrofe humanitaria que tiene hoy día el señor Maduro en Venezuela. Entonces, Chile está pagando muchos costos que no tiene capacidad para hacerlo y eso provoca una reacción. Y si de usted dependiera, ¿qué haría con los inmigrantes venezolanos? No, primero lo que haría es que creo que regionalmente tenemos que hacer algo con Maduro, porque la fuente de esto es la catástrofe humanitaria que producen las políticas socialistas del dictador Maduro. Entonces lo primero es cómo presionar. Admitiendo que esto es así, Sí. hay países que dicen, bueno, justamente como los venezolanos que se van de Venezuela sufren tanto por lo que pasa
En Venezuela, como puede ser, hablando de los sirios que escapan de la guerra de Siria en Europa, Bueno, los debates bueno. sobre la inmigración atraviesa todo el mundo occidental. Hay gente que dice lo que hay que hacer es recibirlos y ser solidarios, y hay gente que dice no, porque eso desestabiliza nuestras sociedades. Por eso le vuelvo a preguntar, dada esa causa, ¿qué es lo que haría usted con los inmigrantes chilenos? No, Venezolanos, digo. no, mira, lo que pasa es que lo que tiene que hacer Chile, que no hemos hecho, es tener un control efectivo de las fronteras y lograr que la migración sea legal y sea ordenada. Porque hoy día lo que está pasando en Chile es que simplemente ya no estamos teniendo la capacidad de absorber a la cantidad que está llegando. Ahora, independiente de eso, además se ha dado una problemática, es que la problemática de seguridad se ha estado también vinculando a la problemática de inmigración, y eso ha generado un problema muy grande que tiene Chile. ¿De qué Pero manera? además, ¿De qué ¿perdón? maneras? ¿De qué manera se vinculan, senador? Por ejemplo, obviamente la gran mayoría de los inmigrantes son gente que viene a trabajar y viene por problemas, y hay que tratarlos bien, con cariño. Pero, por ejemplo, hubo 3 asesinatos de carabineros en los últimos días antes de la elección, que conmocionaron a Chile. Y uno de esos asesinatos fue cometido lamentablemente por un inmigrante venezolano, por un grupo de inmigrantes venezolanos. Entonces se genera una reacción. También hubo un migrante venezolano que fue asesinado en un retén de carabineros. Por cierto, por cierto. Mira, nosotros queremos lo mejor para Chile y queremos que la constitución que salga sea una constitución lo mejor para poder volver a que Chile, en conjunto con buenas políticas públicas, volvamos a una senda del progreso. Y eso es ese mensaje de entendimiento del dolor que están sufriendo los chilenos por falta de empleo, por la crisis también que tenemos en salud, es lo que escuchó de los republicanos y que creo que hizo que la gente en masa haya votado por los republicanos. Déjame darte un par de cifras, María y Ernesto. Fíjate que los republicanos obtuvimos un 36% de los votos. Esto es 4 veces más de 4 veces más que el segundo partido. Es un triunfo que solamente es comparable con lo que ocurrió en 1965 con la democracia cristiana. Entonces es importante que el gobierno de Boric, que es profundamente impopular, escuche qué es lo que le está diciendo la gente. Senador, déjeme que le haga una consulta que tiene que ver un poco con la historia de donde venía la reforma a la Constitución. Tenía que ver, de alguna manera, se interpretó que era como terminar también con el legado de Pinochet, significaba reformar aquella Constitución que tiene en parte, aunque fue reformada parcialmente a lo largo de todos estos años, pero es una herencia de la dictadura de Pinochet. Y ahora quizás la novedad del Partido Republicano es que por primera vez hay una reivindicación del líder del partido de lo que fue la dictadura de Pinochet. ¿Ustedes creen que hay una reivindicación justamente de lo que fue la dictadura hoy de Pinochet de la mano de este triunfo electoral? María, me llama la atención tu pregunta, porque para serte franco, jamás he escuchado a ningún republicano hacer ese tipo de reivindicaciones. Lo que estamos haciendo nosotros es una cosa distinta, es mirar al futuro. Los republicanos representamos esperanza. Representamos una esperanza para una mayoría de chilenos. Fíjate que la coalición de gobierno, la coalición de izquierda, en las comunas de bajos ingresos obtuvo un 16% de los votos. Nosotros obtuvimos un 40% de las personas que viven en comunas de bajos ingresos. Y en conjunto con la derecha tradicional llegamos hasta un 64% en circunstancias que la izquierda llegó a un 26%. Entonces representamos una esperanza y eso es lo que estamos haciendo. Las reivindicaciones que usted menciona, la verdad que no tienen nada que ver con lo que hemos estado discutiendo durante este año y me llama la atención que me haga una pregunta como esa porque no es parte del debate que hemos tenido. Senador, en el 2018 hubo en Chile, hubo unas manifestaciones realmente muy importantes, de repente se sacudió todo. Y en esas manifestaciones se expresaron reivindicaciones que parecían expresar una insatisfacción respecto de las cosas que habían pasado en las últimas décadas en Chile. ¿Qué interpretación hace usted de lo que fue aquel 2018? Mira, en Chile yo creo que hay que separar el octubre del 2018, que le llamamos octubrismo en Chile, y noviembre del 2019. En octubre lo que hubo fue básicamente un estallido de violencia que no tiene parangón en la historia de Chile. Fíjate que en Chile se quemaron o saquearon más de una vez el 20% de los supermercados de Chile, saqueados o quemados, hasta el piso. El 18% de todas las estaciones de metro, que son de cerámica y metal, que no son elementos inflamables, fueron quemadas.
y en algunos casos varias quemadas de manera simultánea. Entonces hay que separar entre la violencia que fue tolerada por el exdiputado y hoy día presidente Boric y su coalición, con las legítimas demandas ciudadanas que se expresaron básicamente semanas después de la violencia. Nosotros nos hemos hecho cargo de esas legítimas demandas, que incluyen, por ejemplo, mejores pensiones para la población, mejor educación pública y privada o particular subvencionada, mejor salud. Hoy día tenemos una explosión de las listas de esperas, o sea, los chilenos tienen que esperar años para ser atendidos, por ejemplo, por un médico especialista. Entonces, hay que separarlo en esto. Uno es la violencia y otro son las legítimas demandas ciudadanas. Y claramente los republicanos hemos sido capaces de sintonizar con las legítimas demandas ciudadanas que se expresan en 2 votaciones en los últimos 8 meses que nos han dado más de un 60% de la población. Déjeme insistir en un punto. Usted reconoce que en parte de esas manifestaciones había legítimas demandas, lo acaba de decir. Ahora, al mismo tiempo usted dice que el modelo chileno funcionó bien hasta el 2016, era un faro mundial de cultura, desarrollo y crecimiento, sí. Pero al mismo tiempo, unos años después de ese 2016, o de 2014, muy cerquita, 2014. Hubo esta explosión de reivindicaciones, de reclamos, que, insisto, usted reconoce como legítimas. ¿Cómo se juntan las dos cosas? Ernesto, una excelente pregunta. Lo que pasa es que en Chile estábamos acostumbrados a saber que nuestros hijos iban a estar mejor, a pensar que nuestra propia vida iba a ir mejorando, nuestros sueldos, salarios reales iban subiendo. Entonces, la clase media, por ejemplo, se endeudaba para comprar un televisor y después lo iba pagando con su salario. Después se endeudaba para un refrigerador o lavadora o lo que sea y después lo iba pagando. Después se endeudaba para comprar un auto y la clase media iba teniendo acceso a ciertos bienes y servicios y también a un desarrollo espiritual, un desarrollo académico, etcétera. Y el 2014, con las reformas de la presidenta Bachelet, en particular la reforma tributaria y laboral que se hizo, eso se estancó. Entonces la clase media siguió, se endeudó, y para el año 2019 ya teníamos un país completamente endeudado, no en recesión, pero completamente estancado, creciendo a una tasa incluso un poco menor que el aumento de la población. Entonces, efectivamente, habían muchas razones para estar complicados con el futuro. Fíjate que la desigualdad en Chile se fue reduciendo hasta el año 2013 y después de eso se estancó. Por lo tanto, las diferencias empezaron a notarse mucho más. Y eso creo que fue lo que ayudó a esta explosión en la parte ciudadana de lo que ocurrió en el 2019. Pero el problema de la Constitución es otra cosa, es que la solución a las demandas ciudadanas no era cambiar la Constitución. Eso es una mentira, es una farsa. Usted no puede decirle, por el hecho de que cambiemos la Constitución, usted va a tener mejores pensiones. O sea, senador, para cerrar nomás, o sea, el proceso ahora que se inicia, la idea es cambiar lo menos posible. No, por supuesto que no, María, es completamente al revés. El Partido Republicano no tiene vocación de arquero, como sí la tiene, a mi juicio, la derecha tradicional. Nosotros llegamos acá para hacer cambios, pero cambios en libertad, en Estado de Derecho, en defensa de la familia, de querer a nuestro país, en más seguridad, en una inmigración ordenada, en la defensa de los valores y principios que han hecho a Chile progresar. No, nosotros somos exactamente lo contrario. Queremos cambios, pero cambios en libertad para traer progreso para Chile. Bien, ha sido muy amable, senador, por recibirnos, ¿eh? Gracias por la invitación, María y Ernesto. Hasta luego.